término perdón. ¿Sí? El perdón que el Señor nos ofrece a nosotros porque depositamos nuestra fe en Él. Entonces, solo que el término teológico que se usa es la palabra justificación. Es también la misma que la Biblia dice, justificados pues para con Dios por medio de la fe, dice el libro de Romanos. Y este es un mensaje, no es nuevo este mensaje. Ese es un mensaje muy antiguo, muy viejo. Ese mensaje comenzó por allá desde el Edén. Si podríamos remontarnos un poco al mensaje de cuándo comenzó esto de la justificación por la fe, lo tenemos que buscar allá en el Edén, cuando el hombre pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces ahora Dios tuvo que hacer un plan. ¿Cómo hacemos para poder salvar a estos seres humanos que han pecado, que han caído en el pecado? ¿Cómo salvarlo? No tomó desprevenido el pecado a Dios. Ya Dios había hecho este plan de que si el hombre por alguna circunstancia caía en pecado, entonces Dios iba a hacer algo para redimirlo, para salvarlo, ¿sí? Para perdonarlo, para otra vez volverlo de vuelta a como él antes era. Y eso requería entonces de parte de Dios un sacrificio. Sí, de parte de Dios requería un sacrificio. Y de parte del hombre, de parte de nosotros, los seres humanos, requería también una decisión nuestra. Así que el hombre, después del pecado, allí comenzó ese proceso de cómo salvar al hombre. Ya el plan estaba de cómo íbamos a ser salvados. El Señor Jesús decidió en ese gran plan de salvación que un día Él iba a venir a este mundo, moriría en lugar del pecador, y el pecador entonces de esa manera podría ser justificado. Y entonces todos los seres humanos que quisieran ser justificados, había una condición que cumplir: aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y de esa manera entonces el hombre sería justificado. Ahora, el Señor puso esta condición. La condición para ser justificado es que nosotros tengamos fe. ¿Fe en quién? En Jesús y en el sacrificio que Él ejerció e hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo hemos escuchado tanto que ya eso casi no nos impresiona, ya eso casi no nos impacta. El hecho de que Dios haya decidido un día venir y morir en nuestro lugar. Sí. Pero ese es el único camino que hay para nosotros recibir la salvación. No hay otra manera de ser salvado, no la hay. El ser humano debe reconocer que es un pecador y aceptar lo que Cristo hizo en su lugar, El primero digamos, en tratar, digamos, de impedir que esto se diera fue Satanás. Satanás dijo: es injusto que tú, a Dios le dijo, es injusto que tú, a una persona que ha cometido un pecado, lo declares, porque eso es la justificación, es declarar a alguien justo.
¿sí? Eso es injusto, decía Satanás. ¿Cómo que alguien que cometió un pecado, una falta, lo vas a declarar justo? Si tú mismo has dicho, le decía Satanás a Dios, que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cómo le vas a perdonar eso al que cometió una falta? Ahora, el argumento de Satanás era doble. Él le decía, si tú perdonas al hombre por haber pecado, no eres justo. Si tú perdonas al hombre por haber pecado, no eres justo. Sí, porque el que la hace la debe pagar. ¿Cómo que le vas a perdonar? Y la segunda cosa que le decía Satanás a Dios era, tú dices que eres amor. Si tú no lo perdonas, no eres amor. ¿Dónde está tu amor? Tú dices que eres amor. Noten que se la puso difícil. Si Voy lo a ver si quiere. perdonaba, era injusto. Si lo perdonaba, era injusto. Y si Dios la no bendiga. lo perdonaba, ¿dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el amor? Así que lo que hizo Dios fue precisamente el plan que él ya había trazado, que Jesús viniera y muriera, entonces así se satisfacía la muerte que el hombre debía morir. Ahora Jesús la cargó y en ese sentido Dios se junta la justicia de Dios en Cristo y la misericordia de Dios también se encuentra en Cristo. O sea, ahí es lo que el salmista dice, que se une la justicia y la paz, el amor y la misericordia, la justicia y la misericordia de Dios se juntan. Entonces, ahora los seres humanos tenemos una gran decisión que hacer. Ya Dios hizo lo que le tocaba, la parte, por lo menos lo más grande, la parte más importante que era la de morir en lugar del ser humano, en lugar del pecador. Ahora, ¿qué nos toca ahora a todos los seres humanos que queremos ser salvos? ¿Qué nos toca hacer ahora a nosotros? Bueno, hay varias cosas que a los seres humanos nos toca hacer. Y Dios sigue haciendo algunas otras cosas que lo vamos a estudiar en esta serie que hemos titulado Justificación por la Fe. El hombre tenemos que hacer algo nosotros. Una parte hay que hacer. Hay ciertas condiciones para yo ser salvo. Nadie podrá ser salvado si no ha sido perdonado o justificado. Entonces, la justificación es lo mismo que decir salvación. ¿Cómo se salva uno? Pues por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos justificamos? Por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo me perdona el Señor? Por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. O sea, son tres términos casi semejantes. Justificación, perdón, salvación. Y hay otros términos también que se usan, pero es lo mismo. A veces se usa redención, ¿sí? Redimir al pecador, hay que redimirlo, ¿sí? También se usa reconciliación, también se usa esos mismos términos, es lo mismo, solo que se usa desde varias perspectivas. Ahora, una pregunta es, ¿uno cómo se convierte? Si uno cómo se convierte. Es la pregunta que a veces nos hacemos y la Biblia da varias respuestas a esto. Nosotros tenemos algo que Dios nos dio que se llama la voluntad. Y allí eso forma parte. La voluntad tiene un papel importante para yo ser salvo. Porque yo tengo que usar mi voluntad para yo salvarme. Dios no puede salvar a nadie en contra de su voluntad. El problema de nuestra voluntad es que por causa del pecado
La voluntad nuestra está averiada, podríamos decir así. La voluntad nuestra está averiada y no quiere de forma natural buscar a Dios. Los seres humanos de forma natural no queremos buscar a Dios. ¿Qué queremos buscar? Pues lo que nos gusta. La maldad, el pecado, los placeres, los vicios. Eso es lo que la voluntad quiere. Pero de forma natural que la voluntad quiera buscar a Dios, no. Entonces, ¿qué hace uno? Si mi voluntad no me sirve para buscar a Dios, entonces ¿cómo me salvo? Por lo menos dije que estaba averiada. Hay alguito ahí en la voluntad que todavía le sirve o le funciona un poquito. Y ese poquito de funcionamiento que tiene la voluntad es la que yo tengo que usar por lo menos para pedir ayuda. Señor, ayúdame, yo quiero salvarme. Entonces lo que hace el Señor es enviar su poder, el poder del Espíritu Santo para fortalecer, ayudar a mi voluntad y que yo pueda ahora tomar mejor decisión. Entonces ese acto de yo decidir entregarme a Cristo usando mi voluntad es lo que se conoce con el nombre de, por lo menos se conoce con el nombre de entrega. Y ahí comienza un proceso en nosotros porque yo decidí entregar mi vida al Señor. Ahora, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, o sea, una vez yo entregué mi voluntad a Cristo, yo me sometí a Él. En este mundo hay solo dos fuerzas donde uno se tiene que someter. O me someto a Cristo o estoy sometido. Yo nací sometido al diablo. Todos los seres humanos nacimos en este mundo sometidos a Satanás. Así que yo no tengo que decidir someterme al diablo porque ya yo nací sometido a él. Lo que yo tengo ahora y lo que Cristo hace es que yo rompa relaciones con el enemigo y decida ahora someterme a él, a Cristo. Entonces, cuando yo me someto a Cristo, la Biblia dice que ya yo estoy en Cristo. A ese término de yo haber sometido mi voluntad a Cristo, yo estoy en Cristo. Y la Biblia tiene una promesa para los que se sometan a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No porque uno sea capaz de formarse allá dentro una nueva criatura, no. Es un milagro que hace Cristo en la mente de uno para uno llegar a ser una nueva criatura. Hay gente que lucha por ser buena. No, yo quiero ser bueno, me propongo ser bueno y tengo que cambiar y yo voy a cambiar. Y le dice el esposo a la esposa, tú tienes que cambiar. Y la esposa le dice al esposo, y debes cambiar. El ser humano no cambia, a menos que Cristo pueda llegar a su vida. De lo contrario, nosotros no podemos. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles eran esas cosas viejas? Lo que antes me gustaba a mí. Sí, me gustaba el trago, me gustaba el baile, me gustaba la música, la parranda, me gustaba todas esas cosas. Pero cuando Cristo entró a mi vida, porque yo le permití, ahora Él comienza a hacer un cambio de que eso ya no me gusta. Ahora, si a mí me sigue gustando, es porque algo todavía no ha pasado. Algo no ha pasado en mí. Yo tengo que pedirle a Dios, Señor, todavía me sigue gustando las parrandas. Todavía me sigue gustando la música, me sigue gustando el vicio. Todavía me sigue, ayúdame. Y entonces allí donde el Señor comienza a hacer un cambio. Hay gente que cambia de un día para otro. Le pidió al Señor hoy y ya mañana aborrecieron esas cosas, pero hay gente que le demora más. ¿Y en qué va eso? Pues eso va en la forma como la persona va cediendo poco a poco. No es fácil, es una obra que el Señor comienza a hacer en nosotros.
¿sí? Él comienza a ser y ese es un proceso que para algunos es más largo que otro. Así que hemos apenas dado el inicio de lo que significa la justificación por la fe. Hemos explicado algo de lo que es la justificación por la fe. El tiempo se nos ha terminado. Ustedes pueden hacer algunas preguntas. Queremos que yo no solo hable, ustedes pueden preguntar. No sé si tienen alguna pregunta que podríamos no resolver hoy, sino mañana, sobre alguno de estos puntos que hemos mencionado. Otro punto que tenga que ver con justificación por la fe, con salvación. ¿Hay preguntas?